Buenos días. Para dar inicio a nuestra exposición sobre la institución del matrimonio en el derecho civil venezolano, específicamente en la validez del mismo, junto a mis compañeros Ángeli Sánchez, Eliana Romero, Ana Mendoza, Omnil Hernández y mi persona Milagros Lista, debemos partir de una premisa fundamental. El matrimonio no es un simple contrato, es un acto jurídico solemne de orden público. Sin embargo, antes de adentrarnos a las particularidades de nuestra legislación, es crucial entender qué significa la validez en la teoría general del derecho. Dentro del ámbito jurídico, la validez es el certificado de vida de cualquier acto. Para que una manifestación de voluntad produzca los efectos que la ley prevé, no basta con que exista materialmente, sino que debe cumplir con un conjunto de presupuestos legales que el ordenamiento jurídico le exige. Si un acto no es válido, el derecho le resta eficacia, lo desconoce o lo sanciona. Por lo tanto, validez es sinónimo de regularidad jurídica, de obligatoriedad y de conformidad con la norma suprema. Trasladando este concepto universal a nuestra materia, la validez del matrimonio en Venezuela es el reconocimiento legal de la unión entre un hombre y una mujer, fundamentada en el consentimiento libre, la igualdad de derechos y deberes y el cumplimiento estricto de los requisitos formales establecidos en el Código Civil venezolano. Luego de esta pequeña introducción, mi intervención se basará específicamente en los requisitos de validez. El primer requisito lo encontramos en el artículo 44. A pesar de las evoluciones doctrinales en otros países, nuestra ley vigente establece taxativamente que el matrimonio solo puede contraerse entre un solo hombre y una sola mujer. Este es un requisito de fondo estructural. Seguidamente debemos analizar la capacidad biojurídica establecida en el artículo 46. Aquí el legislador fija una edad mínima, 16 años para los hombres y 14 para las mujeres. El sentido técnico de esto es que el derecho civil protege la madurez no solo psicológica para asumir las cargas matrimoniales, sino también biológicas para la procreación. Es importante acotar que según el artículo 62 se puede solicitar una dispensa de edad por razones graves, pero esta es una excepción que confirma la regla de que sin la edad mínima el matrimonio carece de un requisito de validez esencial. Pero a pesar de que el legislador supone una madurez, dentro de un análisis sociológico podemos observar que la madurez emocional es subjetiva, ya que hombres y mujeres con 30 años actualmente carecen del discernimiento suficiente para asumir las cargas de siquiera un noviazgo. Por ende, permitir que un menor de 16 asuma una responsabilidad legal perpetua parece más una salida formal a un problema social que una verdadera garantía de bienestar para el menor. El segundo pilar de la validez es el consentimiento, que según el artículo 49 debe ser puro y simple. Para que la validez del matrimonio sea válida, este consentimiento debe cumplir con tres condiciones. Primero, debe ser actual, es decir, que se da en el momento de la celebración. Segundo, debe ser puro y simple, es decir, que no se pueden agregar lapsos, ni plazos, ni condiciones al acta. No puedes decir me caso contigo, pero solo si en 3 años me das un caso, una casa, un carro o un hijo, o me caso contigo pero el contrato se vence en 2 años. El Estado no acepta eso, o te casas con todas las de la ley o no te casas. Pero en la realidad existe una simulación, ya que hay personas que solo se casan para obtener un beneficio patrimonial. El problema es que el derecho tiene un límite y no le mentes. Como es un acto solemne, si tú ante el juez dices sí, acepto, el Estado presume que tu voluntad es real, a menos de que alguien pueda comprobar que hubo fraude o que el consentimiento fue comprado. El derecho prefiere mantener la seguridad jurídica del acta. Tercero, debe ser libre de vicios. Si bien Eliana profundizará en las nulidades relativas, debemos dejar claro que un consentimiento arrancado por un miedo grave o basado sobre la identidad errónea de una persona vicia la validez del acto desde su génesis, según lo previsto en el artículo 110. Finalmente, la validez del matrimonio está atada a la forma. A diferencia de otros negocios jurídicos donde rige la libertad de formas, el matrimonio es ad solemnitatem. Esto significa que el consentimiento no puede darse en privado, sino que en presencia de los funcionarios públicos competentes y en presencia de testigos, como lo dictan los artículos del 82 al 85. Si falta esta solemnidad, el matrimonio es inexistente para el Estado. En resumen, capacidad, consentimiento libre y forma solemne son los tres rieles sobre los que corre la validez matrimonial en Venezuela. Sin ellos entramos al terreno de las patologías jurídicas. Para entender qué obstáculos impiden que estos requisitos se materialicen y conocer el trasfondo y la evolución de la validez matrimonial en Venezuela, cedo la palabra a mi compañera Ángeli. Después de que mi compañera Milagros haya establecido cuáles son los pilares fundamentales para la validez del matrimonio, como lo son la capacidad y el consentimiento, me corresponde analizar la evolución histórica y los impedimentos para la validez del matrimonio.
Con respecto a la evolución histórica, debemos dirigirnos a Roma. En Roma, el matrimonio era un hecho social que producía efectos jurídicos. No era ni un sacramento religioso ni un contrato por escrito. En Roma, los requisitos para que se pudiera producir un matrimonio era el ius connubii, que era la capacidad exclusiva de los ciudadanos romanos para poder contraer matrimonio, la edad mínima, que era 14 años para los hombres, 12 años para las mujeres, y el consensus, que era el consentimiento de la persona que iba a contraer matrimonio si era independiente, y era obligatorio el del paters familia si era dependiente aún de su familia. Cabe resaltar que se debían tratar como marido y mujer para que el matrimonio tuviera validez. De lo contrario, era un divorcio, porque en la época romana era muy fácil para divorciarse. Bastaba con que el hombre negara 3 veces a su mujer. Los efectos patrimoniales. Los efectos patrimoniales en Roma era el cum manu, que era que el patrimonio de la mujer pasaba al hombre, o la mujer pasaba a estar bajo la potestad del hombre o bajo la potestad de su suegro, que la iba a tratar como una hija. Y el sine manu, que sería en este caso la mujer es independiente, su patrimonio no forma parte del patrimonio del marido, porque ella aún está bajo la potestad de su padre o es independiente. Sin embargo, debe colaborar con un dote para el mantenimiento del hogar. Para poder comprender realmente la validez del matrimonio debemos analizar el periodo colonial. Durante el periodo colonial y los primeros años de la República, el matrimonio no existía civilmente, sino lo que existía era un sacramento religioso, el cual era realizado por el párroco y controlado por la Iglesia Católica mediante el sacramento. Si la Iglesia Católica decía que un matrimonio era válido, la ley tendría que aceptarlo. Luego sigue el periodo de Antonio Guzmán Blanco. En 1873 introduce el matrimonio civil en Venezuela, debido a su conflicto con la Iglesia Católica. Esta es la primera vez que lo introduce, convirtiendo el sacramento religioso en un simple rito y obligando a las personas a casarse mediante el matrimonio civil. Luego el Código Civil de 1942 establece cuáles son los requisitos del matrimonio, los impedimentos, impedimentes y dirimentes. Y en la reforma de 1982 se establece la igualdad de género y la protección familiar, porque antes de 1982 todas las obligaciones del hogar le correspondían al marido, es decir, la jefatura del hogar. Pero luego de este año, las obligaciones son compartidas entre el hombre y la mujer, pues también se fundamentan en los derechos humanos de la mujer. Ahora vamos a hablar sobre los impedimentos para la validez del matrimonio. Cabe resaltar que hay 2 tipos, están los dirimentes y los prohibitivos. Con respecto a los dirimentes, aquí el matrimonio nace con una nulidad, es decir, el matrimonio va a quedar nulo porque tiene un vicio. Estos son de orden público, dentro de los cuales podemos destacar el vínculo anterior, artículo 50 del Código Civil. Aquí el legislador consagra el principio de la monogamia, pues una persona no puede contraer matrimonio sin haber disuelto el vínculo anterior. Luego está el orden intelectual, artículo 48. Los entredichos no pueden contraer matrimonio, puesto que no tienen la capacidad que se requiere para poder dar su consentimiento. Es por esto que la ley los ampara mediante este artículo. Luego sigue el parentesco, artículos 51 y 53. Aquí se prohíbe contraer nupcias entre parientes de línea recta y colaterales, es decir, entre padres e hijos y entre hermanos. Esto a fin de proteger la jerarquía familiar, la moral y también por razones de orden biológico. Luego está el impedimento de crimen, artículos 55 y 56 del Código Civil. En estos artículos nos prohíbe que una persona que ha sido acusado como autor intelectual o cómplice de un delito cometido hacia una persona no se pueda casar con la pareja de esta persona. Un ejemplo sería Valeria y Carlos tienen una relación extramatrimonial. Carlos
mata a Pedro. Carlos nunca va a poder contraer matrimonio con Valeria porque la ley no está de acuerdo con que se utilice un crimen para poder contraer un estado civil. Ahora, con respecto a los impedimentos prohibitivos, tenemos el lapso de viudez o turbatio sanguinis. Artículo 57. Este artículo nos establece que una mujer no puede contraer matrimonio si no han transcurrido 10 meses después de la muerte o separación de su esposo. Esto a fin de proteger la paternidad de su hijo. Por ejemplo, Juan fallece el 1 de enero del año 2026. Él estaba casado con Ana. Ana no podrá contraer matrimonio en marzo de ese mismo año porque solo habrían transcurrido 3 meses desde su muerte. Tendría que esperar a que pasaran 10 meses. Y esto a fin de proteger la integridad de la paternidad del menor en caso de que se estuviera gestando. Sin embargo, cabe resaltar que este artículo fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto en la actualidad no se aplica. Luego tenemos el inventario de bienes de menores. Artículo 58. Una persona que tiene un hijo bajo la patria potestad y el menor tiene bienes, antes de casarse debe realizar un inventario, si no podrá recibir una sanción. Y la sanción sería que su cónyuge no va a poder recibir herencia. Esto es a fin de proteger los bienes del menor. En conclusión, los impedimentos dirimentes anulan completamente el matrimonio, a diferencia de los prohibitivos, que simplemente las personas van a recibir una sanción porque se presenta una irregularidad en el matrimonio. Pero cabe resaltar que las personas que lo celebran también pueden recibir una sanción. Ahora los dejo con mi compañera Eliana. Ahora bien, entraremos en el terreno de nulidades. Nos hacemos la pregunta, ¿qué sucede si se celebra un matrimonio ignorando los requisitos de validez? El derecho civil responde a través de las teorías de las nulidades, pero esto lo tocaré brevemente debido a que otro grupo expositor lo tocará más a fondo. Es decir, que la nulidad no es el divorcio es solo un vínculo que nació válido. La nulidad, en cambio, es la sanción legal que declara que el matrimonio nunca debió existir. A diferencia de la nulidad absoluta, es aquella que protege el orden público y los valores fundamentales en nuestra sociedad, los cuales se ven fundamentados desde el artículo 117 al 122 de nuestro Código Civil. Pero lo que tenemos que tener en consideración es que la nulidad es: el paso del tiempo no lo cura. Si un matrimonio es nulo hoy, lo seguirá siendo absolutamente dentro de 30 años. 2. Los cónyuges no pueden ponerse de acuerdo para arreglar el vicio. Esto también puede ser intentado por sus propios cónyuges, por el Ministerio Público, en representación del Estado o cualquier persona que demuestre interés legítimo y actual. Esto es así porque el Estado venezolano no le interesa que existan los matrimonios ilegales. ¿Por qué se anula un matrimonio? Las causales taxativas son la violación del impedimento dirimente, la ausencia de funcionarios competentes o testigos, la falta de consentimiento real y el rapto. El efecto erga omnes. Debemos entender que una sentencia de la nulidad absoluta presenta efecto retroactivo. ¿Esto qué significa? Que la cosa vuelve a su estado que estaba anteriormente a la celebración. Es como si el acta de matrimonio nunca hubiese sido firmada, pero sin embargo surgen dudas. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los bienes si uno de ellos dos no sabía que el matrimonio era ilegal? Esta pregunta es fundamental para el derecho, debido a que él no puede ser injusto con las personas inocentes. Pero para comprender esta gran diferencia de quién actúa con maldad y quién actúa con buena fe, y para entender las nulidades que sí se puedan curar. Por otro lado, la nulidad relativa protege el interés particular de los cónyuges, pero la gran diferencia que debemos entender hoy es mientras la nulidad absoluta es incurable, la nulidad relativa admite convalidación. Es decir, que si un matrimonio nace enfermo, puede sanarse el cónyuge afectado no desea impugnarlo. El pilar fundamental de la nulidad relativa es el vicio del consentimiento, debido a que este le exige al matrimonio la libertad de la voluntad, y estos dos escenarios en específico se ven previstos en nuestro Código Civil por la violencia en el artículo 1102 y el error en el artículo 111. Otro punto vital es la caducidad de la acción. Según el artículo 112, la acción de la nulidad desaparece si ocurre la cohabitación. Si después de que cesó la violencia o después de que se haya descubierto el error, los cónyuges siguen viviendo juntos por un tiempo que la ley fija, habitualmente por un mes o hasta que se haya confirmado su voluntad. Allí el derecho interpreta como si el cónyuge ha aceptado o ha perdonado este vicio. Por lo tanto, el matrimonio queda convalidado y pasa a ser plenamente válido. Con el paso del tiempo y la convivencia, esto sería la respuesta jurídica. Por otro lado, para comprender más a fondo cómo operan estas sanciones en la realidad procesal, debemos hacernos una pregunta clara. ¿Quién tiene el poder legal de acudir al tribunal y demandar las nulidades del matrimonio? La respuesta a este interrogante marca la diferencia definitiva entre ambos tipos de nulidades.
En el caso de la nulidad absoluta, como está en juego el orden público y la moral social, la ley otorga una legitimación más amplia. Esto significa que la acción no tan solo le pertenece a la pareja, sino esta también puede ser intentada por sus propios cónyuges, por sus ascendientes, por el Ministerio Público en representación del Estado o cualquier tercero que demuestre interés legítimo y actual, como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, un heredero ve afectados sus derechos sucesorios por un matrimonio ilegal. Allí el derecho abre las puertas a los tribunales porque le interesa borrar todo acto viciado. De lo contrario, la nulidad relativa, su legitimación es estrictamente restringida o exclusiva. Como este vicio solo lesiona el interés particular de quien sufrió el engaño o la coacción, la ley determinará únicamente al cónyuge afectado, es decir, el quien sufrió el error o la violencia. Tiene derecho a demandar ni el ministerio, ni los suegros, ni los hijos pueden interponerse ante esta acción. Si el cónyuge decide callar y mantener el matrimonio, nadie puede interponerse en esta esfera privada. Estas dos grandes diferencias demuestran cómo la legitimación del legislador venezolano presenta un cierto equilibrio de la protección de la sociedad con respecto a la intimidad de la pareja. Por último, y no menos importante, la nulidad relativa siempre va a velar por la libertad de la voluntad y la estabilidad del matrimonio, porque la ley le dice al cónyuge: te doy las herramientas necesarias para que salga de ese vínculo si tu voluntad fue forzada. De lo contrario, si decides quedarte, tu vínculo se fortalece. Ahora bien, ahora nos adentraremos en la importancia, efectos y causas de la validez del matrimonio con mi compañera Ana. Ahora bien, importancia de la validez del matrimonio. Es relevante tener presente la importancia de la validez del matrimonio y el cumplimiento de estos requisitos con respecto a la unión de las personas. La importancia de la validez del matrimonio en Venezuela radica en que este cumplimiento no es un mero formalismo, sino un mecanismo que transforma un hecho social en una institución jurídica protegida por el Estado. Taxativamente, la validez del matrimonio es fundamental por las siguientes razones de estricto orden civil, constitucional y social. Garantía del orden público familiar. Constitución de la base social. La validez asegura que la familia, considerada la asociación base de la sociedad, se edifique sobre pilares de certeza, legalidad y verdad jurídica. Control de la licitud del vínculo. Impide la existencia de uniones que vulneren la moral pública o principios universales del derecho nacional, evitando patologías como la bigamia o el incesto a través de la coacción de los impedimentos dirimentes. Activación automática de efectos personales. Reciprocidad de la pareja. Solo a través de un matrimonio válido nace formalmente para los cónyuges los deberes de coacción y socorro. Democracia del hogar. Establece de forma obligatoria e irrenunciable la dirección conjunta del hogar, garantizando el derecho absoluto entre el hombre y la mujer. Blindaje y certeza del régimen patrimonial. Nacimiento de la comunidad de gananciales. La validez activa de pleno derecho la comunidad de bienes desde el día de la celebración a falta de capitulación, protegiendo económicamente el esfuerzo de ambos cónyuges por mitad. Derecho sucesoral. Confiere de forma exclusiva e inmediata la cualidad de heredero legitimario entre los esposos. Un vínculo inválido o nulo destruye la vocación hereditaria legal. Protección y seguridad jurídica de los hijos. Presunción de paternidad, is pater ex. Ofrece un cobijo legal automático para la filiación. El marido se presume padre de los hijos nacidos dentro de la unión, facilitando la determinación de la identidad sin necesidad de procesos judiciales de reconocimiento. Activación de los mecanismos de equidad. Amparo al cónyuge de buena fe. La exigencia de validez permite al derecho civil aplicar la doctrina del matrimonio putativo en caso de que el acto llegue a anularse. Esto garantiza que los efectos de la validez, los bienes y derechos se mantengan intactos tanto para el cónyuge inocente como para los hijos, impidiendo que el error o el engaño de un tercero los desproteja. Seguridad jurídica y probatoria ante el Estado. El estatus civil inequívoco. Al ser un acto celebrado ac solemnitante frente a un funcionario público competente, el acta de matrimonio válido sirve como la prueba reina y definitiva del estado civil frente a terceros y frente al Estado, sin requerir demostraciones posteriores de convivencia. Como futuros abogados debemos hacernos una pregunta. ¿Qué sucede con las sentencias que no son válidas en el matrimonio estipulado en la ley? ¿Qué sucede con la comunidad de gananciales y con todo lo construido en un matrimonio no válido? Eso es lo que vamos a ver a continuación en las sanciones de inobservancia. Primero, ¿a quién van dirigidas?
Las sanciones van dirigidas 100% a alguna de las partes de un matrimonio no válido en la cual esté involucrada en un matrimonio externo o anterior a este. La responsabilidad recae 100% en los funcionarios que permitan estas irregularidades, incluso viéndose amenazados a la capacidad de perder sus cargos. Este enfoque va dirigido 100% a la parte que no cometió ningún acto de mala fe, es decir, a los hijos resultantes de este matrimonio y al cónyuge que no tenía ningún tipo de conocimiento ni actuó de mala fe. El matrimonio putativo es la situación en la que la legislación no anula ni hace que pierda ningún tipo de beneficio a la parte que no cometió ni incurrió en un acto de, podría decirse así, bigamia. Busca siempre la buena fe, es decir, el hecho en el que alguna de las partes no actuó de ningún tipo de mala manera ni tampoco tenía conocimiento de la situación anterior. En el artículo 127 se estipula la palabra putativo, que significa desconocimiento o creencia. En esta situación, los hijos ni el cónyuge pierden ningún tipo de sus derechos, ni derechos alimenticios, ni ningún tipo de derecho de herencias. En conclusión, el sistema legislativo venezolano es un engranaje perfecto, severo hacia las personas que cometen una infracción, pero 100% protector para las personas que actuaron de buena fe y no tienen ningún tipo de situación alterna a la situación real. Muchísimas gracias por su atención.